Bueno, amigos y amigas, buenos días. Nos volvemos a ver. Creo que es la segunda vez que los convocamos esta semana en el Hotel Santa Catalina. Presidente del Cabildo, buenos días. Y la verdad que este encuentro que propuso María hace meses no podría ser más oportuno, ¿no? Hablar de la energía eólica marina. El Gobierno de España, yo creo que casi todos los invitados de la sala saben de este tema mucho más que yo, así que voy a ser muy breve porque además aquí tenemos una persona muy autorizada en lo que es energías alternativas a la que enseguida doy la palabra. Pero por situar el momento en el que hemos decidido hacer este foro, conviene recordar que el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Rivera, aprobó hace apenas 2 meses la ordenación del espacio marítimo, los denominados POEM, de las demarcaciones marítimas y españolas, la noratlántica, la sudatlántica, la del Estrecho y Alborán, el levantino balear y el de Canarias. Lo que se pretende es organizar los usos y actividades, y una de las que más atención ha despertado es el desarrollo de la energía eólica marina por su potencialidad en la lucha contra el cambio climático. Pero también hay que ordenar porque puede, y hoy lo vamos a abordar aquí y no lo vamos a rehuir, también puede ocasionar conflictos con otros usos que hay en nuestro litoral y en el mar. Hoy precisamente hemos organizado este encuentro sobre los retos y oportunidades que ofrece la eólica marina flotante con los sectores públicos y privados, y es momento también de agradecer a los patrocinadores que lo hacen posible, porque queda un largo camino por recorrer. Los expertos dicen que no lo vamos a ver en nuestra costa, en nuestro litoral, hasta el 2030, pero la realidad es que la subasta está a la vuelta de la esquina. Canarias es una de las demarcaciones más importantes y en el Ministerio para la Transición Ecológica se han registrado ya 24 proyectos de parques eólicos marinas en aguas de las islas en busca de una evaluación de impacto favorable. ¿Por qué lo estamos haciendo hoy aquí en Gran Canaria? Y es el único además que tenemos programado por ahora en Canarias, porque las aguas del litoral de esta isla están incluidas en la zona de alto potencial para la eólica marina y será probablemente única en el archipiélago, la única isla en el archipiélago que se implanten aerogeneradores flotantes antes de 2030, ya que contará con el sistema de almacenamiento que necesitan los parques eólicos marinos, gracias, miren por dónde, a la central hidroeléctrica de bombeo de las presas de Chira y Soria que se está construyendo a lo largo del barranco de Arguineguín y que ha sido, como ustedes saben, la gran apuesta del Cabildo de Gran Canaria. Pero para hablarnos de esta apuesta por las energías limpias, enseguida les voy a ceder la palabra al presidente del Cabildo, de Antonio Morales, que lleva más de 20 años trabajando para conseguir esa ecoisla que algunos pensaban que era casi una quimera y que hoy, cada día, paso a paso y con un trabajo que se ha ido consolidando, una apuesta a la que nunca se ha renunciado, ya vemos cada día más posibles. La eólica marina es importantísima, yo lo voy a ver con el desarrollo del foro y los invitados que tenemos hoy aquí. No solo porque es absolutamente necesaria para acabar con la contaminación que provoca en Canarias, que ya es insoportable, la quema de combustibles fósiles para producir electricidad, no en Canarias, sino bueno, por la destrucción del planeta que estamos viendo. Esto es uno de los principios editoriales, la lucha contra el cambio climático del Grupo PRISA, y por eso no solo la celebración de este foro, sino la cantidad de espacio que le damos en la antena diaria de la cadena SER. Antes de darle la palabra al presidente, que además a lo mejor nos deja 5 minutos antes porque saben que estamos casi en precampaña y las agendas están súper acolmatadas, sí me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecerles a todos los que nos acompañan hoy, porque sé que gran parte de ustedes, o así lo espero, son oyentes, pues agradecerles la confianza que una vez más han depositado en la SER. Ayer salieron nuestras notas y seguimos liderando la radio en Canarias y toca agradecerles la confianza. Buenos días, seguimos con un punto y seguido luego, pero primero vamos a escuchar al presidente que nos puede explicar, mucho mejor que yo, la importancia que tiene la central de Chira Soria y por qué le da esa ventaja competitiva a Gran Canaria, que va a ser, eso se los aseguro, la primera isla en la que habrá eólica marina. Presidente, cuando quiera. Muchísimas gracias, Lourdes, y enhorabuena.
Muchísimas gracias, María, amigas y amigos. Placer, un agradecimiento inicial también por haberme permitido compartir este acto, por invitarme hoy a dirigirme a la audiencia que ustedes han convocado para hablar efectivamente de los retos y oportunidades de la eólica marina flotante para Gran Canaria. Gran Canaria cuenta desde hace 8 años con un modelo de transformación económica, social y ecosostenible que además pretende dar una respuesta global a la emergencia climática a la que hemos dado el nombre, como decía Lourdes ahora mismo, Ecoisla. Bueno, hoy hemos visto los datos de la Unión Europea, de Copérnico, es decir, se calienta además más rápido, con más intensidad Europa que cualquier otro territorio. Tenemos que actuar. La base para la construcción de este modelo, de esta Ecoisla, reside en el triángulo compuesto por la soberanía energética, alimentaria, por la necesaria seguridad hídrica. Son 3 cuestiones que están íntimamente relacionadas y que son claves para nuestra supervivencia como pueblo, aunque hoy la que nos reúne aquí es la de la cuestión energética. Lo cierto es que estamos asistiendo a una transformación que me atrevo a decir que es histórica en esta materia. El progreso de las energías renovables en Canarias es un hecho y en Gran Canaria es aún más patente. En esta isla hacemos una mayor contribución a la penetración de las renovables, casi un 24%, después de la isla del Hierro con un 48,5%. La media de Canarias es del 20%, por lo que estamos 4 puntos por encima. Hemos conocido además como la noche del jueves pasado el viento generó más del 50% de la demanda insular. Aunque las islas tienen un clima idóneo para implementar un sistema eléctrico basado en energías limpias, la potencia total instalada en Gran Canaria apenas llegaba en 2017 a 128 megavatios. 5 años después, la potencia total instalada ronda los 350 megavatios. En este lustro, por lo tanto, el crecimiento ha sido de un 173%. Además, la potencia instalada para el autoconsumo en Gran Canaria se ha multiplicado casi por 6 entre 2019 y 2022, pasando de menos de 5 megavatios a casi 28 megavatios. Es la isla con más autoconsumo del archipiélago. Tenemos casi el 50% del autoconsumo total regional. No obstante, sabemos que por mucho que avancemos mediante el autoconsumo, solo podremos cubrir como máximo el 40% de la demanda del sector residencial. Como vemos, Gran Canaria es una isla con enormes posibilidades multiplicadas, ya lo decía también la responsable del ACER, por Salto de Chira, el gran proyecto estratégico que ya se está ejecutando, en el que Red Eléctrica ha hecho una apuesta enorme de la mano del Cabildo de Gran Canaria, que es definitivo para permitir la penetración de las energías renovables en nuestra isla. Se trata, como ustedes conocen, de un gran dispositivo de almacenamiento que va a aprovechar el excedente de energía renovable en el sistema para bombear agua desalada hasta la presa de Chira. Cuando sea necesario se dejará caer esa agua produciendo energía limpia. Gracias a esta infraestructura vamos a conseguir alcanzar más del 50% con momentos de alta, el 70% de energía renovable en la isla para 2026. Va a permitir además una fuerte reducción de las emisiones contaminantes de dióxido de carbono de más de un 20%. Ahora bien, ya estamos llegando al límite de la energía renovable que se puede instalar en suelo. Por lo que la eólica marina se presenta sin duda como la posibilidad más real e inmediata para avanzar hacia un modelo 100% renovable. Además, por supuesto, para seguir diversificando el mix energético con hidrógeno verde, geotermia, endomotriz o mareomotriz. En definitiva, yo creo que estamos en condiciones con este mix de apoyo de convertirnos en una referencia mundial para romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles, diversificar nuestra economía y avanzar en su internacionalización. Se tiene que avanzar en la implantación de la eólica marina sin los errores cometidos en tierra, es decir, generando pedagogía, sensibilidad, complicidad y beneficios sociales. Y así se lo hemos ido planteando a las distintas empresas con las que nos hemos reunido en los últimos meses porque han querido explicarnos sus propuestas para los mares de Gran Canaria. En ese sentido, esta energía se tiene que desarrollar
Cuantos más lejos de la costa mejor, siempre atendiendo desde luego a criterios técnicos y de viabilidad. Se tiene que hacer con toda la información y de manera compatible con el ecosistema local, es decir, conviviendo con la acuicultura, la pesca artesanal, con las actividades deportivas como el windsurf. Asimismo, como medida para ampliar los beneficios de este tipo de energía, les he pedido a todos, les voy a seguir pidiendo a todas las empresas que abran la participación de las plantas a instituciones, a pymes locales, a la ciudadanía de Gran Canaria, de tal manera que se repartan y se democraticen los recursos económicos que produzcan. No es lo mismo esa percepción de que viene un capital de fuera, invierte aquí y se lo lleva, que además abramos esa posibilidad de participación a la sociedad gran canaria, en forma de entidades públicas, de organizaciones empresariales o de la propia ciudadanía. Y les he insistido también en la necesidad de generar una actividad industrial potente y la creación de empleo local con la formación paralela correspondiente. Partimos de una ventaja excepcional para ello, la actividad portuaria histórica, profesional, reconocida y competitiva de las reparaciones navales en Gran Canaria, que se inician desde el momento mismo de la conquista y luego de otros servicios que puede prestar también nuestro puerto, búnker en el aprovisionamiento, contenedores, etcétera. Por lo tanto, tenemos ahí también, ¿no?, un espacio extraordinario para ofertar al mundo posibilidades de poner aquí, generar una actividad industrial potente ligada a la eólica marina. Ninguna de las empresas con las que me he reunido, ninguna se ha mostrado en desacuerdo con estas propuestas, todo lo contrario. Han coincidido, la mayoría están trabajando en distintos lugares de Europa, en distintos lugares del Estado español, en que ese movimiento que se ha ido generando de renovables sí, pero así no, genera un enorme daño, un enorme perjuicio para los que pensamos que no hay más alternativas. Y por eso yo creo que podemos vivir con ilusión en estos momentos el que el Gobierno de España considere como que este es uno de los territorios con mayores posibilidades para agilizar la propuesta de implantación de la eólica marina en el conjunto del Estado y, por lo tanto, atender las demandas urgentes de Europa. Y todo esto ha sido posible y se ha precipitado tras cerrarse un acuerdo con el Gobierno central. La primera propuesta del Plan de Ordenación de la Eólica Marina que presentó el Ministerio afectaba notablemente al paisaje por la escasa distancia que había hasta la costa y por los impactos paisajísticos en la zona turística del sur de Gran Canaria. Tras analizar la propuesta, aquí trabajando de la mano el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, con los instrumentos fundamentales, imprescindibles del ITC, del Área de Política Territorial, del Consejo Insular de la Energía, trabajando muy coordinados, dialogando, con un mismo objetivo, se hace un planteamiento de alejar los molinos de la costa hasta 8 kilómetros y evitar esos impactos y, por lo tanto, la generación de enfrentamientos, de cuestionamientos por parte de la sociedad. Cuando se publica el primer avance a la hora de ordenar los espacios marinos, no se nos tiene en cuenta y en el plan que se intenta llevar a aprobación del Consejo de Ministros se hace desaparecer la propuesta que impactaba en el sur, eso sí, pero se ignora las demás exigencias de la isla y se sigue manteniendo la distancia de 3 kilómetros a la costa. Ponemos el grito en el cielo, nos movemos, hacemos todas las gestiones, hablamos no sé cuántas veces con los secretarios de Estado, con la misma ministra. Entendíamos que era absolutamente imposible aceptar esa propuesta porque iba a torpedear las posibilidades de futuro de la eólica marina. El día anterior a que se llevara al Consejo de Ministros, en una reunión ya precipitada de última hora, la ministra Teresa Rivera, estaba Ángel Víctor mediando entre la isla y el Ministerio y yo, esa tarde cerramos el acuerdo. En esa reunión se llega al acuerdo de que se respeten al menos los 6,5 kilómetros de la costa, lo que por lo tanto va a permitir compaginar esta actividad con el respeto al paisaje y los usos tradicionales de nuestro litoral. También se pacta un espacio de ensayo para la PROCAN, así como la adjudicación, para que la adjudicación sea progresiva
y sectorializada, que vayamos viendo conjuntamente todas las partes por dónde avanzar y poniéndonos de acuerdo en los sectores que debemos ir priorizando a la hora de ir otorgando las concesiones. Llegados a este punto tenemos un enorme reto por delante. Para abordarlo, desde luego contamos con el diálogo, con la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, muy importante, imprescindible, la colaboración institucional, la participación, como les decía, del ITC, la PLOCAN o el Consejo Insular de la Energía. También el puerto, desde luego, está llamado a jugar un papel relevante por lo que he comentado anteriormente y por la importante conectividad que supone también como espacio estratégico para el desarrollo de la isla. Las incubadoras de biotecnología azul y desarrollo marítimo impulsadas por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria en el espacio portuario tienen un rol crucial para el fomento de la I+D+I en este campo también. Igualmente, las áreas industriales de nuestra isla que han vivido una importante modernización de sus espacios a través de relevantes inversiones del Cabildo están en condiciones de acoger a industrias de servicios, de mantenimiento. Y quiero citar finalmente 4 aspectos sumamente definitorios que potencian toda esta estrategia que he ido planteando. Nuestra extraordinaria conectividad, nuestras ventajas fiscales, nuestra posición estratégica con respecto al continente africano y las enormes posibilidades que se nos presentan para trasladar hasta allí el fruto y el conocimiento de esta iniciativa, de este papel de vanguardia que nos está tocando. Y por último, una imprescindible colaboración público-privada. Estamos ante una auténtica revolución, e insisto en ello, en un momento histórico de transformación de nuestro sistema energético y de un impulso a la diversificación y a la internacionalización económica que anhelamos. Y tenemos que creérnoslo, y tenemos que sumar esfuerzos públicos y privados, y tenemos que exigir que se agilicen las subastas para hacer posible el inicio de la eólica marina cuanto antes en Gran Canaria. Es una oportunidad para la innovación, la industrialización, para la descarbonización, para el empleo. Estamos en el camino seguro de alcanzar la soberanía energética. Repito, no hay otro territorio insular que reúna las condiciones que tiene hoy Gran Canaria. Estoy convencido de que vamos a convertirnos en vanguardia mundial, en una referencia internacional de transición energética y ecológica en una isla de casi 1 millón de habitantes que puede generar sinergias para el planeta, y no podemos olvidarnos de que este proceso ayuda también a la reconversión del turismo, de nuestro principal sector económico, que podría afrontar con garantías y mayor competitividad la descarbonización de su actividad, además de beneficiarse de una etiqueta de sostenibilidad que le confiere un plus de calidad y atractivo. Se trata también de un compromiso con nuestra tierra, con las futuras generaciones. No podemos seguir quemando en Gran Canaria 49.671 barriles de petróleo, cerca de 8 millones de litros al día, porque contaminamos, porque nos enfermamos, porque hacemos un enorme daño a nuestra biodiversidad. Pero este acto demuestra que contamos con la determinación, con las capacidades, con el apoyo empresarial y con el apoyo público para afrontar este reto. Gran Canaria está preparada y, desde luego, yo no puedo sino hoy en este acto confirmar la absoluta disposición del Cabildo de Gran Canaria para que avancemos juntos, para que rememos juntos, porque hay que sumar esfuerzos para aprovechar esta oportunidad histórica que tenemos. Muchísimas gracias. Ahora sí les invito. Vamos a abrir el debate con 3 invitados que nos van a, porque esto es un tema bastante complejo y tiene muchas derivadas. Bernardino se sentará aquí, que es el Bernardino Cuñado de la empresa Blue Renewables, nuestro ingeniero de cabecera, que es Gonzalo Piernavieja del ITC, que también lo tuvimos en un programa nacional, y Elba Bueno, que es la gerente del clúster marítimo y de FEDEPOR. Decía que Antonio y Gonzalo Piernavieja estuvieron con nosotros en la Casa Museo, allí en la Casa Colón, no salía. Hicimos un programa, Hora 25, un programa nacional para hablar precisamente del avance estaban ustedes celebrando un congreso sobre ecoislas, y ahí tuvimos oportunidad también de trasladar al público nacional de este programa, al 1.100.000 oyentes que escuchan Hora 25,
lo que se estaba haciendo en Gran Canaria y por qué esta isla va a la avanzadilla, lo estábamos diciendo hoy, en el desarrollo de las energías alternativas. Y cuando terminó el programa me dijo Aimar Breto, madre mía, mira que tú me habías explicado varias veces lo de Chira-Soria, pero no lo había entendido hasta que lo explicó Gonzalo Piernavieja. Entonces, evidentemente él lo explica mucho mejor porque aparte de un gran físico es un gran comunicador. Entonces yo quiero empezar hoy por ti, que tú nos digas primero, nos expliques bien qué supone Chira-Soria. Ha dado una pincelada el presidente, ¿no? La oportunidad que se nos da de tener esta gran pila, esta gran batería para el aprovechamiento y el almacenamiento de la energía que se pueda producir en la eólica flotante. El presidente ha apuntado que, claro, ya en suelo, en territorio, es imposible crecer mucho más con la eólica, con la solar, que hemos tenido un gran desarrollo, pero empieza el conflicto de los posibles choques de uso, ¿no? Básicamente él nombró también el deportivo, pero hay un sector, el pesquero, que ahí ya se oyen voces, ¿no?, de si va a afectar o no a la pesca artesanal. Y ese impacto visual que puede suponer para el turístico, que yo, pero es una opinión personal que no tiene ningún valor, creo que con la distancia que se ha logrado ahora, con ese acuerdo que usted mencionaba con el Ministerio, no tiene por qué. Aparte nuestros turistas mayoritariamente que vienen de Europa, que están muy concienciados con los temas de sostenibilidad, están acostumbrados a verlos en sus países, yo creo que es algo que nos pone en valor. Pero bueno, me gustaría empezar contigo, Gonzalo, y que explicaras por qué, por una vez, Gran Canaria parte de, o las islas, no estamos a la cola, sino estamos en la vanguardia en un tema tan importante como este. Sí, Antonio. Sí, perdón, para insistir en un tema que me parece clave, crucial. Es verdad que en algunos territorios hay problemas, yo creo que porque no ha habido diálogo, porque no ha habido información. Nosotros tenemos que asegurar que, y por eso yo creo que tenemos que actuar con absoluta tranquilidad, sin generar ningún tipo de alarma. Aquí los espectadores están en contacto permanente con el área de soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Se han mantenido reuniones también con los sectores deportivos. ¿Sí? El sector de la agricultura está perfectamente informado. Es decir, en principio no hay. En principio nosotros aquí no tenemos por qué temer que pueda haber una oposición de nadie, porque está todo el mundo informado, todo el mundo sabe que no va a haber ninguna afección a los usos tradicionales de nuestros mares, ¿no? Pues mejor. Pues quiero decir, para que, claro, perfecto. Yo creo que ese tema no nos debe ocupar en el debate, porque afortunadamente, y estaremos atentos todos, porque toda la información, desde luego, tiene que estar a su disposición, y la confianza de las instituciones y la confianza que se tiene que ganar también en el sector empresarial a la hora de realizar las propuestas, ¿no? Por eso he insistido que es muy importante que vayamos de la mano, que coordinemos todas las políticas para que de esa manera también traslademos al conjunto de la sociedad esta sintonía y esta confianza, ¿no? Pues bien la aclaración, porque ayer precisamente hablaba yo con Bernardino y me decía que, por ejemplo, en Galicia, por la fuerza del sector pesquero, la oposición es muy fuerte a este tipo de... O sea, que algo que tenemos también avanzado. Explícanos... Se está haciendo bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Y doble felicitación por los números de ayer, ¿no? Y por esta iniciativa, ¿no? Porque hay que divulgar, ¿no? Y en línea con lo que decía el presidente, se está haciendo bien, ¿no? Se está haciendo bien desde que hace pues 5 años empezó a hablar de eólica marina en Canarias, pues se está haciendo bien. Hay conversaciones, hay muchas jornadas divulgativas, esta es una más, y yo creo, pues, coincido con el presidente que se está haciendo muy bien, porque esto es un sector nuevo, ¿no? Y hay mucha incertidumbre. Oye, ¿va a impactar esto o no va a impactar? ¿Qué es lo que me voy a encontrar ahí delante, ¿no? O sea que yo creo que se está haciendo bien y coincido, ¿no? Nosotros estamos con el IDC, también para aclararlo, aquí en una doble función de que conocemos la tecnología, ¿no? Llevamos pues muchos años, incluso el Morino que está en Arinaga, pues lo trajimos nosotros para ser certificado aquí. Fue el primer prototipo marino de offshore de España, ¿no? El que está en el muelle de Arinaga, ¿no? Y después en la función de asesor o consultor tecnológico del Gobierno de Canarias, en muchos ámbitos y en particular de la energía, hemos desarrollado el Plan de Transición Energética de Canarias, que es un estudio muy exhaustivo de una propuesta de hoja de ruta para descarbonizar Canarias en el 2040, ¿no? Que es un reto muy ambicioso, porque somos un archipiélago pues, con sistemas eléctricos aislados, un reto enorme, ¿no? El tener un 24% de penetración de renovables es de las islas del mundo con más penetración de renovables, ¿no? Porque no tenemos ni geotérmica ni hidroeléctrica, ¿no? Bueno, vamos a tener esta hidroeléctrica
artificial, pero que es una maravilla, ¿no? Y entonces, ahí hay un estudio hecho pormenorizado de lo que hace falta para descarbonizar Canarias. Hace falta muchísima energía renovable, mucha más de la que tenemos, ¿no? Y es importante hacerle llegar a la gente pues esta necesidad, ¿no? Y tenemos que ir a la eólica marina, o sea, no es suficiente en tierra, ¿no? Y está contrastado con números, ¿no? No es decir, oye, pues podemos olvidarnos de eso. No nos podemos olvidar de la eólica marina. Hay que instalar eólica marina y en Gran Canaria se conjugan pues todos los condicionantes perfectos para que eso pueda pasar, porque ese almacenamiento energético a gran escala, que también está justificado en ese plan de transición energética, va a permitir pues, que no haya esa incertidumbre que existe ahora, por ejemplo, en tierra, ¿no? Que ya tenemos en tierra a la espera de que el Estado regule un mercado del almacenamiento y se puedan empezar a instalar baterías. Hay que instalar también, aparte del Salto de Chira, hay que instalar baterías, ¿no? Pues estamos también a la espera porque ya los promotores que se están jugando su inversión aquí, pues están viendo cómo hay vertidos, o sea, se corta la producción de los parques porque el sistema eléctrico pues, no es capaz de manejar esto, ¿no? O sea que es un planteamiento que viene muy bien en esta isla, aparte de lo que comentará Elba luego, del beneficio para la industria local, la generación de empleo, ¿no? Y se puede poner Gran Canaria un salto brutal de penetración de renovables por encima del 60% en menos de 7 años, cuando esté en funcionamiento el Salto de Chira. Por encima del 60% con la Sí, flota. eso es, vamos, ahora mismo las islas con mayor penetración de renovables del mundo, del tamaño de Gran Canaria no hay. ¿Vale? Porque Creta, que estaba disputándose eso, pues ya está interconectada con el continente, ¿no? Islas pequeñitas sí tienen, pero tener un 20 y pico % es muy difícil de manejar. Aquí también está Red Eléctrica, ¿no? Que también sabe lo difícil que es manejar todas estas energías. O sea, que este laboratorio que siempre vendemos, que Canarias es un laboratorio de nuevas tecnologías energéticas, pues lo estamos teniendo aquí en Gran Canaria, además, de una manera real. Gonzalo, no es lo mismo tenerlo en el Hierro que en Gran Canaria. Eso ¿no? es, de una manera real, con unos procesos participativos, hablando entre todos los actores y vamos, nosotros desde el punto de vista tecnológico estamos muy contentos porque es un poco hacerse realidad una cosa que ve uno en los papeles y la simula antes, ¿no? Yo, la verdad que hablamos muchísimo en la radio de la necesidad de diversificación económica, que hay que tener algo más que el turismo, ¿no? Que por supuesto va a ser siempre nuestro motor. El Cabildo ha hecho una apuesta enorme por el sector audiovisual, esta es otra, el de las energías alternativas, y además aquí tenemos grandes empresas, ¿no? Y como colaboradores nuestros, y nos acompaña Stican, que están aquí sus dos máximos directivos, Germán y Ana Suárez, que es una empresa de referencia en el sector de reparaciones navales. Tenemos a Toquemay y al Parque Tarajal, y tenemos aquí a un empresario que yo lo quiero destacar, Bernardino, no sé si lo conocen, Couñago, tu apellido siempre se me traba, de Blue Nables. Y fíjense, ellos están especializados en la fabricación de patentes de las plataformas eólicas flotantes, es decir, ellos construyen la plataforma, diseñan la plataforma sobre la que luego van instalados los molinos. Son una empresa que tiene, de estas empresas de talento, que a mí me encanta cuando me las encuentro, ¿no? De 20 ingenieros, la mayoría navales, ¿no, Eso Bernardino? Eso es. Y están, bueno, con un enorme interés en lo que se está desarrollando en Canarias. A mí me gustaría, tú me hablabas ayer que la inversión económica que se va a hacer aquí supera los 1.000 millones de euros, que cuando me dijiste Sí, esas son estimaciones, ¿no? que se conocen a día de hoy. Depende un poco de cuál sea la potencia final, pero el número gordo siempre puede ser unos 4 millones de euros megavatio para estos primeros parques. Se espera o es esperable que en el futuro ese ratio baje, ¿no? Para que esto sea todavía más rentable. En el caso concreto de Canarias, además, el business case sale muy bien porque el coste de la energía ya es alto, ¿no? Entonces, no hay por qué esperar, no hay que bonificar o esperar a que esté totalmente industrializado el proceso. Y por eso creo que es especialmente interesante, ¿no? La implantación de los primeros parques en España, aquí en Gran Canaria. Precisamente por eso, ¿no? Aunque el sector, y eso obviamente no es culpa de Canarias, aunque el sector no esté o la tecnología no esté totalmente demostrada, porque todavía estamos en fase de demostración, sí que parece razonable pensar en proyectos industriales a día de hoy, como este que se está planteando, con este horizonte de 5 o 6 años, ¿no? Para ver el primer electrón, o sea, la primera conexión a red. Antes
está todo el proceso de desarrollo del parque, que es lo que ocupará estos 6 próximos años, ¿no? ¿Cuál es la mayor complejidad aquí a la hora de la instalación? Porque hay zonas de Canarias que estaban delimitadas por el Ministerio, por ejemplo, en la zona sur de Tenerife, que por las profundidades, la profundidad del mar me refiero, lo hace prácticamente inviable. ¿Cuál es el mayor reto tecnológico aquí en la zona delimitada en Gran Canaria? Bueno, Gran Canaria tiene los retos tecnológicos inherentes al desarrollo de cualquier proyecto offshore, pero sí que es cierto que es una región especialmente benigna. Las condiciones de mar son en general muy buenas comparadas con el Atlántico o con el Reino Unido en el Mar del Norte. Y entonces el reto tecnológico, pues sí, normalmente está asociado a la profundidad, hay que tener cuidado con el tipo de suelo, la pendiente también en ciertas zonas, en la zona POEM, la zona más exterior, la pendiente ya empieza a ser importante, entonces el proceso de anclaje hay que verlo bien. Para hacer esos procesos de instalación de sistema de fondeo son necesarios una serie de buques especializados, como, bueno, Asticán está muy familiarizados con ellos, ¿no? Buques ancleros. Entonces, bueno, yo creo que esos son los retos, ¿no? Sobre todo, también está la parte logística o constructiva, que evidentemente hace falta una cadena de suministro importante, potente, que es lo que, bueno, que Elba seguro que lleva ya varios años tratando, ¿no? de organizar y de fomentar y de potenciar, ¿no? Para mí esos son los principales retos, ¿no? Luego hay otros muy técnicos, ¿no? de que, bueno, como esto se está moviendo constantemente, pues el desarrollador de la turbina, que de eso sí que es verdad que hay 3 proveedores en el mundo ahora mismo, por lo menos en Europa, que son Vestas, Siemens y General Electric. Los chinos están empezando a venir, Mingyang y alguno más. Eso sí que tienen una serie de retos a la hora de diseñar sus componentes, pues porque sus aerogeneradores están sometidos a una serie de cargas que el aerogenerador fijo no tiene que padecer, ¿no? Al final te estás moviendo y dependiendo del diseño de plataforma, esos movimientos son mayores o menores, ¿no? Entonces, bueno, el reto tecnológico es inherente, obviamente, al hecho de que estás en medio del mar y te estás moviendo, pero en el caso de Canarias, además no hay vientos extremos tampoco, o sea, es un recurso estupendo, es como el sitio ideal para los proyectos que se están planteando. Y luego haces el control desde tierra, ¿no?, de todo eso. Bueno, una parte es, sí, todo esto, los aerogeneradores son totalmente autónomos, las plataformas en general también, y bueno, bien por GPS o por el propio cable como fibra óptica, están totalmente controlados, ¿no? Y el aerogenerador, aunque cuando los vemos nos pensamos que solo da vueltas, que va dentro de lo que es el generador, y sobre todo el control de palas es algo muy específico que tenemos que resolver, y es algo a lo que se dedica Blue Nuabox también, ¿no? Es hacer esos análisis acoplados, ¿no? La simulación de la hidrodinámica con la aerodinámica, la elasticidad de los elementos y después el giro de palas, que es lo que se llama el control, ¿no? Entonces, coordinar todo eso, hacer simulaciones de todo eso, incluyendo el fondeo, es una de las actividades principales, por ejemplo, a la que se dedican esos 20 y pico ingenieros que mencionabas anteriormente. Perdóname, Lourdes, una Sí. cosa a decir, porque es importante saberlo esto para la necesidad. El recurso eólico que tenemos marino enfrente de la zona de Arinaga, Pozo Izquierdo, es el mayor de toda Europa. Qué bueno. ¿Vale? O sea, es como si estuviese el molino funcionando casi como una central térmica, más de 6.000 horas al año. ¿Vale? Eso es importante también que lo sepan, ¿no? Con lo que hace todavía más evidente la necesidad de que lo explotemos y lo hagamos bien. Elba, nos vamos al puerto. Tú representas a FEDEPOR, a la Federación Canaria de Empresas Portuarias, también estás en el clúster. Y yo hablaba de la diversificación. ¿Cómo pueden aprovechar las empresas canarias que están instaladas aquí esta enorme oportunidad? Se estima, ¿no?, que se pueden crear 200 empleos directos. Todas estas piezas que son, bueno, una construcción, un proceso muy complicado, muy complejo de industria pesada, que aquí sí que no tenemos posibilidad, pero sí está toda la industria complementaria del ensamblaje, de la instalación, etcétera. ¿Están preparadas las empresas? Bueno, tenemos 2 partes. Tenemos un sector de reparación naval conformado por los astilleros y una industria auxiliar muy importante que está totalmente preparada, porque no en vano la cadena de valor de este sector está compuesta por la eólica terrestre, es más el sector oil and gas, del que no cabe duda que este puerto ha sabido posicionarse perfectamente.
Tenemos certificaciones internacionales que avalan nuestras empresas por este lado, con lo cual tenemos una industria que puede abordar este sector, pero después también en el puerto tenemos una industria logística portuaria fundamental también que debe abordar y debe participar activamente, que recordemos que aporta el 20% de la parte logística a nivel nacional. Entonces, tenemos un sector capaz de abordar, de diversificar su actividad y de aumentarla para trabajar. ¿Qué vemos o qué estamos? Aquí hay que hacer inversiones, ¿de acuerdo? Este es un sector que necesita de unas inversiones por parte de nuestras empresas para poder llegar. El peligro que yo creo que percibo es que si el primer parque eólico de España no se desarrolla en Canarias, nuestras empresas pueden perder la oportunidad de posicionarse, ¿de acuerdo? Claro. A nivel nacional, en una cadena de valor que están planteándose, que ya presentaban Avantia en febrero, por el desborde que está teniendo a nivel internacional, la necesidad que tiene de otros espacios donde también participar en la construcción. Si nuestras empresas pueden participar en el primer parque eólico de España en Canarias, podrán tener ese conocimiento, esa capacidad, ese aprendizaje para después conformar parte de esa cadena de valor a nivel nacional. Creo que ahí hay un punto muy importante. Sí, que el que primero llega es importante, ¿no? Claro, porque podríamos conseguir ese conocimiento, podríamos conseguir no solo la diversificación empresarial que necesitamos, la inversión que necesitan nuestras empresas, sino generar el empleo que nos acompañe. Y dentro de la generación del empleo que debemos tener, la preparación de esos jóvenes, también tenemos que ser conscientes de que necesitamos concienciar a nuestros jóvenes que, oye, que hay que ser soldadores, hay que ser caldereros y que ahí hay un sector muy importante. Creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de que nuestros jóvenes no entiendan que el futuro puede estar en un sector tan interesante como este y que después tengamos que tirar de personas de fuera que vengan a suplir estas necesidades. A mí eso que está señalando, a mí es un tema que me preocupa, bueno, y nos ocupa en la SER, porque por un lado estamos diciendo una y otra vez, Canarias tiene un paro juvenil que solo lo iguala a la Franja de Gaza, ¿no? Tiene unas tasas de desempleo juvenil tremendas. Y luego, cada vez que hablamos de un sector, no ahora con la eólica, yo he escuchado a Juan Flores con la fibra, el desarrollo de la fibra óptica, el que no tiene soldadores, ¿no? Entonces hay un fallo entre la cadena empresarial y la formación, ¿no? Primero, poner en valor la formación profesional, ¿no? Te traslado a ti la pregunta, Antonio, porque al final esto es un tema de administración pública, ¿no? Que llevamos años clamando casi en el desierto todo de que hay que transformar, poner en valor la formación profesional y crear nuevas modalidades y convencer a los jóvenes, que antes hablábamos aquí con que a lo mejor hay que ir a través de sus canales, hasta de TikTok, a hablarle de que estas profesiones son interesantes, que están bien remuneradas y que hay demanda, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que hay que actualizar las ofertas de la formación profesional a las demandas reales que tiene en este momento el mercado y las posibilidades de futuro que ofrece la isla o que ofrece Canarias. Ese es un tipo de duda, pero en el camino hay otras muchísimas alternativas. Vuelvo a poner el ejemplo de Salto de Chira y lo que ha hecho Red Eléctrica, la Fundación Laboral de la Construcción. Puso en marcha un paquete de acciones encaminadas a formar a las personas que necesitan el Salto de Chira para dar continuidad a las obras. Se está haciendo, se está formando gente y de manera inmediata entran a trabajar en la obra. Lo que la formación profesional no ofrece, tenemos que intentar buscar alternativas, vías, esta es una de ellas, para propiciar el que formar a las personas que necesitan, que demandan el mercado. Pero que necesita hasta los formadores a veces, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso digo que hay que analizar realmente, creernos realmente cuál es la evolución que en estos momentos tiene
el desarrollo de la isla y, por lo tanto, adecuar la formación a estas necesidades reales que tiene la isla, porque se está transformando, porque, repito, estamos viviendo una auténtica revolución, y ya no solo en el campo de la energía, sino de otros sectores que necesitan mano de obra cualificada. Ahora mismo en Gran Canaria hay en el desarrollo una importante inversión en el tema de la acuicultura. Estamos también personal formado en el tema de la acuicultura. En el sector audiovisual, aquí están las 6 productoras más importantes del mundo de la animación, y se ha ido formando a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria a personas que en estos momentos se están incorporando a esas multinacionales para dibujar desde aquí Pero ese es un sector que atrae más a los jóvenes, ¿no? Es que... Claro, efectivamente. Pero yo creo que adecuar las necesidades de la formación profesional a las necesidades de la formación profesional a las necesidades del mercado es absolutamente imprescindible. Bernardino, vuelvo a ti. O sea, ahora mismo, o sea, ¿cuál es el escenario que se plantean las empresas? O sea, ¿qué plazos se ponen? Yo creo que, bueno, igual Antonio tiene más información. La subasta tendría que salir pronto, ¿no? O sea, no tiene por qué tardar demasiado. Y otra pregunta a raíz de lo que decía Elba, ¿no? Que nos pone las alarmas. O sea, ¿creen que hay alguna amenaza de que Gran Canaria no sea la primera en el desarrollo del parque de la eólica flotante? ¿Hay alguna otra plaza por ahí compitiendo que nos pueda adelantar? Bueno, lo primero, en cuanto al tema de la subasta, efectivamente, ¿no? Este año ya llevamos unos meses de retraso, porque los POEM se han retrasado un poco, pero creo que este año, se sabe que este año van a salir tanto el marco regulativo, tanto para subasta como para el tema el marco regulativo como para el tema tarifario, y eso es lo que de verdad hace que las empresas, por lo menos nuestros clientes, de verdad pongan su maquinaria a funcionar, ¿no? Hasta ahora pues están haciendo diversos estudios, que son los preliminares, y ahí es donde estamos las ingenierías haciendo bastante trabajo, pero sin duda el punto de partida para las grandes empresas suele ser o va a ser la subasta. A partir de ahí sí que se activan los grandes paquetes de trabajo, donde ya se involucran a cientos o miles de personas. Hasta entonces hay mucho trabajo que hacer. Es verdad que es un trabajo muy especializado, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues las empresas canarias tienen algunas muy buenas, como Eco Servicios Medioambientales, que está haciendo muchísimo trabajo en la parte medioambiental, o nosotros mismos que hemos hecho ya un par de parques o anteproyectos de esos parques para Capital Energy, aquí en las islas, en la península. Hemos hecho para Acción Energía, estamos haciendo ahora para otro consorcio, no puedo desvelar el nombre, eso ya se está preparando para que cuando esté la subasta, estos señores puedan acceder a la subasta, y el que gane pues será el que lance el parque, ¿no? Respecto a ese riesgo que comentáis, que ya Elba lo habíamos acordado no poner ningún tipo de miedo. A ver, pero bueno, hay que afrontar la realidad como es, ¿no? Hay un boom de la eólica marina offshore flotante en el mundo. Hay la última vez que revisé los datos, unos 180 gigas planificados en el mundo. Esos son como 180 centrales nucleares. Es una auténtica barbaridad. 180 centrales nucleares. Sí, de tamaño mediano. Sería unos más de 5.000 flotadores, o sea, plataformas con sus aerogeneradores. O sea, es bestial, ¿no? Entonces, al final, pongámonos del lado de quien tiene que invertir. Entonces, ellos lo que al final tienen un portfolio de inversiones que realizar en el mundo. Pues puede ser en Reino Unido, puede ser en Francia, puede ser en Asia, puede ser en Estados Unidos, y Canarias, por supuesto, está muy bien posicionado dentro de lo que sería el mercado español, por supuesto. Me parece claro que va a ser aquí el primer parque y el primer lote se subaste aquí, pero existe el riesgo de que si burocratizamos demasiado o no somos firmes, no mostramos que tenemos una cadena de suministro adecuada, sí que puede ser que una empresa diga, oye, pues es que yo para pegarme con estos españoles me voy a Francia y lo hago en Francia, ¿no? Entonces, seamos realistas, ¿no? Creo que desde las instituciones públicas se está haciendo todo lo que hay que hacer. Es que el peligro no está en que otro territorio de las áreas, de las demarcaciones del Ministerio se nos adelante, sino que las inversiones de las grandes empresas... Esto es un mercado global. Claro, claro.
Entonces, Pues si es pero por bueno, creo que burocratización, la el amenaza mensaje existe, porque positivo, aquí es como... yo no quiero que nadie se vaya alarmado de aquí, pero el mensaje positivo creo que sí que es que las instituciones están haciendo por la parte pública lo que corresponde, las empresas también, y todo está en el buen camino. Lo que pasa que, bueno, puestos a sacar riesgos... Que pues, las bueno, empresas, Bernardino, o sea, yo entiendo que con el nivel de inversión que esto requiere, el nivel de especialización, supongo que en el proyecto que salga tendrá que estar Navantia, ¿no? Que es la gran empresa... Bueno, si no es Navantia, depende mucho del tipo de flotador que se seleccione. Entonces, si es un flotador de acero, es posible que esté Navantia. Creo que hay otros grupos potentes que pueden ser, digamos, lo que llaman el Tier 1 de ese parque. Está también el grupo CIMA, está Moncobra, que podrían también hacer ese tipo de instalaciones o colaborar entre ellas incluso. Uno puede tomar el liderazgo y el otro dar suministro. Eso en caso de que sean soluciones de acero, ¿no? Y a partir de ese Tier 1, pues habrá otros astilleros, los canarios, por supuesto, caldererías, que ya entrarían, ¿no?, en ese proceso. Pero si la solución es de hormigón, en ese caso la cadena de valor es otra. Ahí ya estaríamos hablando de un ACS, de un Ferrovial, de un Bouygues, que son franceses, Vinci, Acciona. Eso es un Acciona poco Construcciones. Acciona Construcción, que nosotros en concreto, y bueno, hago mi pequeño corte publicitario, ¿no? Nosotros en concreto les hemos llegado a un acuerdo de transferencia tecnológica. Dos de nuestras soluciones son ya de Acciona, las hemos vendido básicamente, nuestras patentes, lo cual que para nosotros es un hito y ojalá que Acciona sea capaz de conseguir posicionarse, ¿no? En caso de que sea la cadena de valor del hormigón, la cadena de valor del hormigón es Y eso muy es lo que local. sí entiendo, el Ministerio es el que decide si aquí vamos con acero o vamos con... No. Eso, decide. tú vas a la subasta... Y con tu oferta. Eso es, y ya luego el que gana pues decide una La mesa, tecnología u otra. digamos, ¿no? Eso es. ¿Y qué diferencia, qué ventajas tiene un material u otro? Perdona. Bueno, mi la ignorancia, cadena, pero es lo que te iba a contar, la cadena de suministro del hormigón es súper local. Sí que demanda muchos servicios locales, mucho personal local, el acero también, pero esta es todavía más intensiva. La parte, por ejemplo, lo que afecta a Gran Canaria, la parte de acero secundario, y bueno, estructuras no tan grandes y ensamblajes, no cambia prácticamente, eso sería siendo prácticamente igual. Lo único es, bueno, pues ciertas cosas que los procesos constructivos son distintos. Pero una de las ventajas del hormigón precisamente es el mayor contenido local. Vale. Y en cualquier caso, uno u otro, aquí sí hay oportunidades para todo ese desarrollo de ensamblaje. Por cierto, que eso me lo puedes, enseguida te doy la palabra, Antonio, me lo puedes comentar tú que conoces bien el puerto. Yo creo, bueno, ya ha habido un chasco, ¿no? Se ha quedado desierto el primer concurso que había sacado la autoridad portuaria para el desarrollo de esta industria en una de las pocas zonas que quedan en el puerto. No sabemos si se va a haber adjudicación directa, se vuelve a sacar, ya veremos qué pasa con esto. Y decía el presidente de la autoridad portuaria, en una entrevista que le hacía a nuestro compañero Agustín Padrón esta mañana, que evidentemente son conscientes de que el puerto tiene que apostar y que tiene que estar ahí. Pero ya hablaba de que era insuficiente el espacio, ¿no? Que aquí tendrán que entrar los dos puertos canarios, el de La Luz y de Las Palmas y el de Granadilla, ¿no? Para el desarrollo de toda esta industria paralela que se crea con la eólica. Yo creo realmente que esto es un proyecto nacional. Esto es un proyecto nacional porque las capacidades y las cantidades de que estamos hablando, seamos realistas, y es una actividad que bueno, antes se construía barcos, ahora creo que vamos a dedicarnos a construir todas plataformas offshore. Pero aparte de ser un proyecto nacional, en Canarias tiene que ser un proyecto regional, porque es un proyecto muy grande que puede involucrar a muchísimas empresas y, por supuesto, a los dos puertos. Los espacios son necesarios, la logística, el almacenamiento de palas, de aerogeneradores, de esas piezas que se puedan ir ensamblando en un puerto y almacenando en otro hasta que puedas hacer un ensamblaje final que lleves al parque finalmente. Sí creo que es un proyecto regional y sí creo que es un proyecto que involucrará a los dos puertos. A los dos puertos. Antonio. Disculpa, Sí. me tengo que ir. Muchísimas gracias. Sí, pero me gustaría un cierre tuyo, ¿no? De lo que esperas, de agenda, ¿no? De lo que esperas, porque sabemos que de luego empujas, ¿no? Momento de la subasta. ¿Y qué idea te haces tú? ¿Cuándo podremos ver aquí en nuestras costas instalados los primeros aerogeneradores flotantes? Yo coincido con él. De las conversaciones con la ministra, con los secretarios de Estado,
yo he apreciado la necesidad y la urgencia que se plantea el Gobierno de hacer efectiva la subasta. Hay una presión importante de Europa también, eso no se lo puede esconder. Es muy importante que Europa presione y que obligue a los Estados a tomar determinaciones para que esto sea una realidad. Yo confío en, efectivamente, a pesar de este ligero retraso que se ha producido, tengamos la subasta en los próximos meses, antes de final de año. Antes de final de año, a pesar de que tenemos un año con 2 procesos electorales, ¿tú confías que salga? Sí, este proceso electoral no influye. No, tenemos el estatal. Lo importante es el otro, por eso yo creo que o eso, o incumplir y posponerlo para muchos meses después. Por eso entiendo que hay prisas por resolverlo antes de que se produzca el nuevo proceso electoral para el Gobierno del Estado. Y cuando dices resolverlo antes, no solo la publicación, sino la adjudicación, ¿no? Todo. No, eso es más difícil, ¿no? Pero es un proceso un poco más complicado. Pero el primer paso es fundamental, es importante. Convocarlo, muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí hoy, que tiene agenda, bueno, tiene siempre agenda, pero estos días son más complicados. Y nosotros vamos a despedir al presidente y sí dejo yo a nuestros 3 invitados por si alguno de ustedes quiere realizarle alguna pregunta. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Suerte. Bueno, pues como tenemos público cualificado, cualquier pregunta que quieran hacerle a Bernardino, a Gonzalo o a Elba. Sí, aquí tenemos una... No, la pueden hacer a viva voz, que la sala es pequeña, nos escuchamos. Desde el año 2008, cuando generaban desde el año 2006, que empiezan las jornadas del sureste, sí, ya se estaban planteando con Acciona. Bueno, es más, el difunto don Germán Suárez ya tenía reuniones con Acciona promoviendo proyectos de eólica marina anclada al subsuelo. Es decir, ya hay algunas empresas en Canarias que se estaban moviendo y sobre todo las autoridades. Una pena después todo el decretazo de freno a las renovables. Lo digo porque a veces las empresas se sitúan en el lado que yo estoy en el auditorio y a veces son las fuerzas que están en el otro lado del auditorio, en la parte izquierda, las que están promoviendo estos proyectos que llevaban paralizados sine die, ¿no? Tanto lo de la eólica terrestre, proyecto Chira-Soria, fíjense, ¿sabes de dónde vengo yo, no, Lourdes? Yo creo que Chira-Soria es un proyecto ecologista, porque lucha contra el principal... ¿Un proyecto, perdona? Ecologista. Ah, sí. Porque es el principal, estamos luchando contra el principal problema ecológico del planeta, que es el cambio climático. También lo es la eólica marina, sea offshore o sea anclada. Y yo sí tengo una pregunta. Frente a la eólica flotante que ustedes postulan y la eólica anclada, porque usted habla de sistemas de acero y de hormigón, a mí me gustaría saber, claro, estamos hablando de profundidades de más de 50 metros a 6 kilómetros medio. Entiendo que son sistemas flotantes debido a la profundidad que hay. Entonces, los sistemas de hormigón, eso que planteó Acciona en la primera década del siglo, ¿cómo serían con construcción de hormigón cuando no están anclados al fondo marino? Y hoy decía el presidente de la autoridad portuaria que lo que se están planteando son 10 molinos. Creo que necesitamos más, igual que yo postulo que necesitamos un segundo sistema de bombeo en esta isla para lo que es la misión fundamental, que es tener las centrales térmicas apagadas el mayor tiempo posible o incluso que estén funcionando a ralentí. Sé que los problemas de operación son sensatos y lanzo así un órdago a Red Eléctrica a que postule ya el siguiente proyecto de bombeo para esta isla, que es fundamental para dejar de depender del petróleo y del exterior. Muchas gracias. Bernardino, si le puedes responder. Sí, yo te puedo responder a la parte de las plataformas, ¿eh? A la parte del almacenamiento. Yo creo que Gonzalo es mucho más, está mucho más preparado que yo. Efectivamente, la principal diferencia y a esa distancia a la costa es la profundidad. Aquí el parque va a tener una profundidad desde 60 hasta 400 metros. Se puede hacer, el coste del fondeo aumenta un poco, el del sistema de fondeo, el sistema de anclaje. No es, como a veces se dice erróneamente por ahí, fondear una plataforma a 400 metros no es muchísimo más caro que fondearla a 60 o 70 metros. Y después, respecto al flotador de hormigón, claro, los que ya lo hemos diseñado,
Pero yo siempre tengo la gente que dice, ¿cómo va a flotar el hormigón? Bueno, pues básicamente por el mismo principio por el que flotan los barcos, ¿no? Es simplemente por forma, por el principio de Arquímedes flotan, ¿no? Al final, lo que tiene las características de estas plataformas es que no se construye por piezas de hormigón o por dovelas, sino que en general, por lo menos lo que nosotros hemos tratado con Acciona y con otros, es que es un hormigón lo que llaman deslizado. Imaginaros como cuando hacemos un flan y sacamos la tapita y vas, vas sacando y vas montando ahí, ¿no? Vas hormigonando, y así es, bueno, dicho de una manera muy rudimentaria, es el proceso, ¿no? que les gusta hacer. Los conceptos que hay son semisumergible, similar a la que hay de acero, que todo el mundo, los que estáis metidos, conocéis. Puede ser de 3 columnas o de 4, y después también hay conceptos más robustos, más monolíticos, una forma de una barcaza, podían ser triangulares o cuadrados. Entonces, esas son las opciones que está barajando Acciona, por la parte que yo puedo hablar, es lo que están barajando a día de hoy. Luego hay otros desarrolladores nacionales que también trabajan en hormigón y que van a tener mucho que decir en el sector. Yo, antes se me olvidó decir una cosita, en relación con este alineamiento que hay entre lo público y lo privado, de comentar que las empresas que están posicionándose, ¿no?, o promoviendo a falta de esta subasta, pues están ya realizando estudios, ¿no? Están contratando a empresas canarias, a nosotros también, nosotros prestamos estudios a nivel de lo que es el recurso, vamos a tener un LIDAR, que es un aparato que mide con mucha precisión, con láser, todo el viento. Estudiamos también la afección al sistema eléctrico, las empresas del sector del clúster también están haciendo estudios por debajo del agua, ¿no?, medioambientales, ¿no? Es importante también que la sociedad sepa esto, ¿no?, que se está preparando muy bien, ¿no? Y ya en relación con la pregunta que hacías, Antonio, de la necesidad de almacenamiento, ¿no? También comentar que aquí, antes del 2030, lo que vamos a ver en el agua son entre 15 y 20 flotadores, ¿vale? O sea, cuando estamos hablando del desarrollo de la eólica marina, no es que se vaya a llenar todo el mar de molinos. Los flotadores con su molino. Con su molino. Sí, sí. ¿Vale? Cuando él dice flotadores, yo digo molinos, pues, pero bueno, El es lo mismo, un flotador, un molino sin un flotador, ¿no? Importante esto, ¿no? Que no vamos a ver una plaga o sea, que vamos a ver entre 15 y 18, ¿no? Y nuestra previsión, y ya enlazo con la pregunta que hacían antes, es que para descarbonizar Canarias van a hacer falta, si se desarrolla todo en tierra, si se explota todo lo que puede ser en tierra, pero que no habrá que ver cómo evoluciona esto, porque va a haber también rechazos, ¿no? Van a hacer falta 150 molinos. ¿Vale? Pero 150 en el mar. En el mar, en todas las islas, ¿vale? Gran Canaria sería 5 veces más de lo que se ponga de aquí al 2030, y en toda Canarias sería pues esos molinos. Y después las necesidades de almacenamiento. Hacen falta, en las islas donde pueda haber, donde haya orografía que permita un salto hidroeléctrico reversible, hay que ir a por eso, para el almacenamiento. En Gran Canaria nuestros estudios dicen que hace falta todavía un poquito más de almacenamiento a gran escala, que se podría hacer conectando con la presa de las Niñas y buscando otros emplazamientos más. Y aparte de lo que dije antes, las baterías, hace falta también que el Estado empiece ya a regular un mercado de las baterías conectadas ya a la red de distribución o transporte, ¿no?, que serían o asociadas a los parques eólicos terrestres o a las plantas fotovoltaicas, o bien un mercado que permita a un promotor de baterías poder desarrollar, pues eso, poner una batería conectada a una subestación para empezar a optimizar todo esto antes de que venga también la eólica marina, porque ya se están produciendo pues esas congestiones en la red que hacen que pues eso, los promotores pues vean que se cortan sus parques fotovoltaicos o eólicos porque porque estamos aislados, no estamos como en la península, que estamos conectados con otros sitios. O sea que aquí es una pena estar perdiendo esa energía renovable. O sea que, pues, animo al Estado a que ya empiece a regular esto y también que saque la subasta, por supuesto, que yo creo que estamos preparadísimos, también en línea con la pregunta que hacía Lourdes. Las empresas llevan ventaja aquí, yo creo que respecto a otras comunidades autónomas, y está todo listo para que el Estado saque la subasta y fije las condiciones económicas y técnicas de este desarrollo, ¿no? Elba, ¿algo que decir? No, nada, simplemente decir que en la línea de lo que han comentado,
que tenemos un sector preparado, un sector con ganas de meterse en una actividad que les va a permitir diversificar. Ya hemos instalado un molino aquí. El sector Ya tenemos, y sobre todo también alabar un poco que en España ahora mismo somos líderes en Europa con la I+D que se está produciendo en todo este sector, y eso está ahí, la Plataforma Oceánica de Canarias, trayéndonos esos prototipos y dando la oportunidad a nuestras empresas, ¿de acuerdo?, para irse introduciendo en un sector nuevo y donde vamos, pues bueno, vamos haciendo esos pequeños pinitos, con lo cual, pues bueno, creo que estamos más que listos para poder abordar esta nueva actividad. Pues yo, que estamos listos, no me cabe la menor duda, porque se ha ido haciendo un trabajo. Al final, cuando se invierte, ¿no?, cuando la gente cuestiona los institutos tecnológicos de Canarias, bueno, tantas cosas que se cuestionan, y al final se ve aquí el resultado de la gente tan capacitada que tenemos a nivel profesional, las empresas como Asticam, como tantas otras que tienen un desarrollo tecnológico brutal, nuestros puertos, todo eso hay que ponerlo en valor. Pero ya debe ser por años que uno tiene siempre, ojalá no pase lo que ocurrió con la eólica, ¿no?, que se vio muy frustrado y se retrasó pues por todo el follón que hubo con el concurso de la energía eólica. Ojalá no volvamos a ver un parón en un tema tan importante como este por fallos en la administración, por no hablar de otros temas. Y sigan todos remando, porque lo que sí se ve por lo menos eso percibimos en la radio cuando hablamos de la eólica, es que vemos mucho diálogo entre todos los sectores implicados, autoridad portuaria, cabildo, ministerio, consejería de transición ecológica. Hoy no ha podido venir el consejero, pero me consta que la relación con el cabildo también ha sido muy, muy estrecha, ¿no? Doy fe de eso. Y los empresarios, porque esto requiere un nivel de inversiones que lo normal es que vayan en UTE varias empresas para poder afrontarlo, y la parte de ese talento de ingenieros y las empresas que se dedican a la tecnología, a desarrollar patentes. Yo espero que todo fluya y que podamos celebrar que en esa subasta sale una buena oferta, y que Gran Canaria se convierte, porque reúne todas las condiciones, y porque detrás, tú hablabas de las jornadas del sudeste, yo ya por años, yo recuerdo ir hace 20 años allí a las jornadas en Agüime y otros municipios que la hacían, ¿no? Y claro, es un trabajo de largo recorrido, ahora se ven los frutos. Pero bueno, la polémica siempre está, porque lo hemos visto hasta con Chira Soria. O sea, ojalá no se tuerza nada. Nuestro papel como medio es divulgar este tipo de acciones, toda la tecnología que hay detrás, los beneficios que conlleva. Evidentemente todo tiene un impacto, pero lo más impactante en nuestras islas, y nosotros ponemos mucho el foco en eso, es que estemos quemando combustibles fósiles en las islas, con lo que eso supone para producir electricidad. Y no hablo solo del coste ambiental, sino también del coste económico que tiene. O sea, que seguiremos empujando entre todos. Este es solo el primero de los encuentros que queremos hacer sobre la energía eólica marina flotante, porque nos quedan, a pesar de todo, a pesar del tiempo que les hemos dedicado esta mañana, muchas preguntas, porque es un tema complejo, pero también apasionante. Yo estoy convencida que sí, que va a salir, y que Gran Canaria será abanderada y tirará de toda Canarias en la eólica marina flotante. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, y sobre todo por el trabajo que realizan, y a ustedes por acompañarnos esta mañana. Buenos días.